Muy bien, muy buenas tardes. Les habla Facundo Molina, director de trading de Monefex, academia dedicada a formar operadores desde el año 2005. Nos encontramos en una nueva semana y una nueva semana que estaría ya casi concluyendo con este movido mes de marzo, donde siguen las noticias, lógicamente el impacto y el avance entre Ucrania y Rusia. También las acciones post suba de tipos de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y también estaremos analizando unos datos económicos que siguen impactando en los mercados. Como les mencionaba recién, semana a semana estamos con el plan de trading semanal por este canal, por este escenario. Atentos lógicamente a sus comentarios, sugerencias e inquietudes para poder responderla. Esta nueva semana comienza con ventas que se imponen desde Wall Street. Claramente hubo un cierre negativo donde el Dow Jones perdió 0,58, el Standard & Poor's menos 0,04 y el Nasdaq también nos mostró caídas con el menos 0,40%. El petróleo, como podemos apreciar, vuelve a dispararse. Fuerte impulso tuvo el oro negro, como nosotros le llamamos, y ciertamente esa suba impactó en los mercados, brindando importantes movimientos a aquellas personas que siguen viendo el crudo en alza y, por qué no, quebrando los máximos cercanos de $140. Pero ahora bien, hablando un poquito de los hechos y de lo que va sucediendo, debemos tener en cuenta que la semana pasada Wall Street en sus principales índices nos mostró una muy fuerte recuperación. Parecía que el escenario bajista se iba a adueñar. Sin embargo, fue la semana más alcista desde noviembre del año 2020. Claramente se empezó a descontar que esta guerra que tiene Ucrania y Rusia podría concluir mucho más cerca de lo previsto, y el impacto lógico en las principales economías mundiales no iban a afectarse, pero parece ser que esto, sumado a que los bancos centrales comiencen a endurecer la política monetaria, como fue el caso de la Reserva Federal la semana pasada, como también el caso del Banco de Inglaterra, esto podría traer claramente movimientos reactivos negativos. Por eso en este inicio de semana, y lógicamente con el avance del fuego entre Rusia y Ucrania, esto está impactando en los mercados. Se empieza a interrumpir los suministros de materias primas, y eso también daña no solamente a la economía de Ucrania, sino también lógicamente impacta en los mercados. Hablamos recién del petróleo, que vuelve a repuntar con fuerza. También hubo un ataque a las instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí. Lo que sucedió es que el barril West Texas incrementó casi un 7,45%, llegó a 112, el Brent llegó a $116 el barril. Importantes subas en una semana donde estaremos viendo en un ratito los datos económicos que se van a estar conociendo. Pero bueno, aquí vamos en esta nueva semana donde ahí vemos la cara de Jerome Powell. ¿Por qué? Porque ha explicado en el día de hoy, ¿sí? Una conferencia anual de la National Association for Business Economics, que cree que las medidas adoptadas por el organismo que preside contribuirán a que la inflación esté cerca de los 2% en los próximos 3 años. Vamos a ver si esto es tan como se espera. Me imagino, y esto es una opinión personal, lo que está haciendo es tratando lógicamente de tranquilizar a los mercados, que están más que preocupados por la presión inflacionaria que hay en las principales economías, las subas de tipos, y obviamente todo esto agravado por esta crisis que, a diferencia de lo que sucedía en el cierre de la semana previa, parece que se va a alargar un poco más de lo previsto. Vamos al calendario económico, y para esto nos centramos claramente en lo que se espera a partir del día de mañana, más allá que dentro de un ratito, hoy
Tendremos datos desde Australia. ¿Por qué? Porque el gobernador de la Reserva del Banco de Australia brindará un discurso a las 9 p.m. horario de Nueva York, horario del este. Mañana martes tendremos también datos de algunos de los principales expositores de las entidades centrales bancarias. Nos referimos a Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, a las 9:15, y un poquito más tarde, 11:15, también a Jordan, el presidente del SNB o el Banco Nacional Suizo. Serán los platos fuertes antes, sí, lógicamente, de uno de los miembros de la Federal Open Markets Committee de la Reserva Federal de Estados Unidos, en este caso Mester, también brinde un discurso. Por lo cual, sin datos desde el calendario respecto a indicadores, tendremos la palabra de los que suelen mover los mercados, así que atentos. Ya el miércoles 23 tendremos la inflación minorista en Reino Unido a las 3 a.m. y un poquito más tarde también tendremos la palabra de Bailey y luego la palabra de Powell a las 8 a.m. Los dos, sí, en el Annual Budget que estaremos conociendo en horario tentativo. Así que atentos. ¿Por qué? Porque es el turno de los principales exponentes de las entidades bancarias y lógicamente suelen mover los mercados. Yendo al día jueves, seguiremos con la política monetaria del Banco Nacional Suizo a las 4:30. En este contexto de crisis, atento a que haya algún movimiento que pueda impulsar al alza al franco suizo en este contexto de incertidumbre. 4:30 también conoceremos el PMI Manufacturas en Alemania, un dato que suele ser tenido muy en cuenta, sobre todo, ¿por qué? Porque se esperan retrocesos tanto en manufacturas como en los servicios. Decíamos que 5:30 tendremos la conferencia del presidente del Banco Nacional Suizo y en simultáneo el PMI Manufacturas y Servicios, pero en este caso de Reino Unido. Un poco más tarde, desde los Estados Unidos, se conocerán las peticiones de subsidio por desempleo, 8:30 a.m. y el PMI de servicios y de manufacturas a las 9:45, cerrando una mañana un poco más movida en lo que respecta a datos económicos. Ya cerrando la semana, el viernes 25 de marzo, conoceremos el IFO, el informe del clima de negocio en Europa, por lo cual, sin otro dato de relevancia desde la sesión europea, sin un lugar a dudas será el dato a tener en cuenta. Durante la sesión americana tendremos el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Bien, hasta aquí, dudas, preguntas, antes de meternos de lleno en los mercados y analizar algunas de las principales, por decir de una manera, principales instrumentos o activos que componen lógicamente la plataforma de trading, que cada vez nos muestra mayor cantidad de opciones para operar. Hablamos de que habrá datos desde el Banco Nacional Suizo, así por qué no analizar un poco lo que viene sucediendo con este par, que claramente nos muestra desde hace varias jornadas ida y vuelta con muchísima claridad. Fíjense, si uno tiene que apreciar el último movimiento a la baja, tenemos luego un ida y vuelta en lo que podría tratarse un patrón todavía no del todo claro, pero podemos ver mínimos ascendentes y máximos descendentes, más allá que hubo un falso quiebre la semana pasada que no pudo confirmar. Estos falsos quiebres con una fuerte rechazo dentro de un movimiento bajista mayor y en un contexto de incertidumbre donde la moneda suiza suele claramente fortalecerse. Atentos, ¿por qué? Porque un rechazo más un contexto del fundamental alcista para el franco suizo nos podría regalar un movimiento a la baja en el par de la zona actual. ¿Cuál será nuestra zona a tener en cuenta en gráficos mayores? Lógicamente la de los mínimos ascendentes en 0,9200, 0,9210, siempre hablamos de una zona. Para esto no debería superar los máximos descendentes que en este momento se encuentran en el máximo de la jornada de hoy en 0,9360. Se viene achicando el movimiento con un ida y vuelta claro,
marcamos las zonas de inflexión, nuestro panorama es más bajista que alcista, por lo cual, de ser así, estamos en una interesante zona de venta, siempre que no supere la zona de 0.9360-70, ya que esperamos un recorrido a la baja como posible consecuencia de un fortalecimiento del franco suizo. En otro orden de cosas, estamos viendo que luego de que el Banco de Inglaterra haya subido los tipos de interés durante la semana pasada, al igual que lo hizo la Reserva Federal, estamos observando una importante congestión en gráficos en 4 horas. También algo similar se ve en gráficos diarios. Y fíjense que hay una zona que rebotó en las últimas jornadas diarias en 2 oportunidades, cerca de 0.3210, quise decir, mil disculpas, que a nuestro entender será importante nivel a tener en cuenta. Mientras que no supere 0.3212, 3220, nuestro escenario es a la baja. Sin embargo, en caso de ser vulnerado, fíjense que nos empieza a mostrar un patrón o figura de posible cambio de tendencia con un hombro, una cabeza y otro hombro en formación. Dicho esto, en caso de confirmarse el quiebre de esta zona, deberíamos poder observar una importante recuperación de la libra esterlina con un recorrido similar a la altura entre lo que hablábamos recién, el cuello y la cabeza. En este caso, y lógicamente podría complementarlo en unas semanas, la zona de 1.3430-40 podría ser un nivel a tener en cuenta, aunque también la libra esterlina con su velocidad lo puede hacer claramente en 2 jornadas según el movimiento de los últimos días. Atentos también que en caso de no ser vulnerado 32.12 podemos ver nuevamente movimientos a la baja y estar atentos a la zona de 1.30. ¿Por qué? Porque de ser vulnerada el dólar seguirá con mayor fortaleza que la libra esterlina y veremos un posible recorrido, en este caso bajista. Nos metemos en el oro, un oro que, como podíamos anticipar hace unas semanas, nos regaló ese hombro cabeza a hombro y nos mostró un importante recorrido a la baja. Ahora bien, ¿qué pasa que el oro se encuentra tan a la baja después de que haya tocado un nuevo nivel cercano a los máximos históricos en 2070? Y lo cierto, lógicamente, es que es el dólar el que se está fortaleciendo más que el oro debilitándose. Por lo pronto, en este ida y vuelta dentro de una tendencia alcista mayor en gráficos semanales, lo cierto es que hay una zona de lateralización que no nos deja claridad en el corto plazo. Sí debemos mencionar importantes zonas a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en caso que se quiebre a 1890, 1900, podemos ir a 1860, 1830 y hasta 1790 como zona de objetivo. Sí, no descarten una caída mayor del oro en caso de vulnerar esta zona. Ahora bien, luego de esta ida y vuelta, podría estar regalándonos a nosotros en este momento lo que llamamos una tasa con asa, ¿sí? Esta tasa con asa que tiene esta forma y que podría estar formando la asa en estos momentos, nos podría regalar un recorrido cortoplacista mayor con una suba en caso de vulnerar 1950 dólares la onza, el nivel cercano a 1980 como primer objetivo. Tenemos unos 35 dólares aproximadamente de objetivo entre 1945, 1950 y 1975, 1980 a tener en cuenta. En caso de no vulnerar 1950, atentos a los mínimos previos cercanos en 1935 y lógicamente la zona de 1900 dólares la onza. Recién hablamos un poco de la libra, un poco del franco suizo, ahora del oro. No podemos dejar de lado también lo que está sucediendo con los índices bursátiles. ¿Por qué? Porque bueno, la vez anterior estuvimos hablando un poco del DAX. Hoy vamos a meternos en el Nasdaq. ¿Por qué? Porque el Nasdaq la semana pasada, como decíamos, nos mostró un muy fuerte impulso alcista, no pudo con el 38.2, pero fíjense que este patrón de varios intentos fallidos, lo que podría conformarse con uno cabeza y hombros múltiples o un canal alcista que quebró y nos regaló su objetivo, rebotó y en este momento se encuentra conformando lo que podría ser un pullback a ese canal que tenemos marcado
en gráficos semanales. Si vamos a gráficos diarios, fíjense que en estos momentos había tocado esa zona que ya había sido quebrada después de un doble intento fallido, ¿sí? Un doble suelo nos mostró el recorrido al alza, pero mientras que no quiebre la zona de 34.800, deberíamos y podríamos anticipar un nuevo movimiento a la baja hasta la zona de mínimos. En este caso nos referimos hasta los 32.370, 32.600, y desde ahí, en caso de ser vulnerado, una veloz caída del Dow Jones para ir a buscar una nueva zona. ¿Sí? Vamos a marcar la zona desde 32.500. En caso de ser vulnerado, el siguiente objetivo va a ser la zona de los 30.200. Tenemos claramente más de 2.000 puntos básicos a la baja, con una zona intermedia en los 31.600. Entendemos que puede ser una caída muy fuerte, muy veloz, en caso de confirmarte este clima de incertidumbre que parece volver a escena nuevamente en esta semana, luego de que la anterior se vivió una suerte de respiro. Parece ser que el conflicto bélico va a alargarse, se va a prolongar, y en caso de hacerlo vamos a ver al oro subiendo, al franco suizo y al yen también subiendo, al dólar recuperándose y manteniendo la firme tendencia alcista, y lógicamente los índices bursátiles deberían caer y caer con importante velocidad. Por lo tanto, atentos mis estimados, porque podemos estar analizando un posible escenario a la baja en los índices bursátiles. Hablamos del calendario, analizamos el mercado, quedamos atentos a todos los comentarios, preguntas que nos quieran hacer directamente desde la opción de chat que está ahí a la derecha dentro del XM Live. De no ser así, les dejo los contactos para cualquier duda o inquietud nos puedan hacer llegar a través del info@monefx.com, como también pueden hacerlo a través de los diferentes medios o redes que tenemos en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Desde ya, muchísimas gracias a todos ustedes, un muy fuerte abrazo, excelente semana de trading. Hasta la próxima.